¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos del primer año técnico y segundo año científico? Hoy en física estaremos viendo potencia mecánica, media e instantánea y el rendimiento. Resuelvo los siguientes planteamientos. Un motor realiza un trabajo de 60.000 Joule durante 5 minutos. Calculo la potencia en watt y en HP. Entonces aquí extraemos los datos. El trabajo me dice que es de 60.000 Joule. Entonces ahí tenemos el trabajo. Y el tiempo que me da es de 5 minutos. Y nos pide calcular la potencia y también me pide que la potencia esté en watt y en HP. Bueno, aquí este 5 minutos debo de pasar en segundos. Por lo tanto, esto debo de multiplicar por 60, porque sabemos que un minuto es igual a 60 segundos. Entonces 5 por 60, esto me va a dar 300 segundos. Aplico entonces la ecuación de la potencia, que es trabajo sobre tiempo, es la potencia. Y ahí va a ser entonces potencia es igual a trabajo, que es de 60.000. Todo esto dividido el tiempo, que en este caso es de 300. Entonces ahí dividimos 60.000, dividimos entre 300. Entonces aquí sería entre 300. Esto me va a dar 200. Quiere decir entonces que la potencia es de 200 watt. Ahí tenemos entonces la potencia en watt, pero me pide también en HP. Lo que debemos saber que un HP, esto equivale a 746 watt. Por lo tanto, yo debo de pasar esto de 200, que voy a poner aquí 200 watt, y aquí le colocamos una X. Entonces X va a ser igual a un HP por 200. En cruz se realiza esto. Todo esto dividido por 746 watt. Aquí desaparece watt con watt. Por lo tanto, esto lo hacemos en la calculadora. 1 por 200 me va a dar nuevamente 200. Por lo tanto, directamente divido 200 dividido 746. Esto es igual y me da 0,26. Y aquí tenemos 8. Puedo redondear a 0,27. Entonces, esto va a ser 0,27 y esto me queda en HP. Entonces ahí tenemos resuelto el primer problema. El siguiente me dice: una grúa puede elevar un cuerpo de 500 kilogramos. Esto sería la masa igual a 500 kilogramos a 60 metros de altura. La altura entonces es de 60 metros y me da un tiempo de 10 segundos. Calculo la potencia, me pide hallar la potencia, y el rendimiento, también me pide hallar el rendimiento. Si la potencia teórica es de 120.000 watts, o sea que la potencia total en realidad aquí sería de 120.000 watts. Ahora lo que necesitamos hallar es la potencia. Entonces la potencia es igual a trabajo sobre tiempo, pero trabajo no tenemos aquí. Hallamos el trabajo. En este caso el trabajo va a ser igual al peso por la altura. También sabemos que el peso es la masa por la gravedad y por la altura que está aquí. Por lo tanto, reemplazamos. La masa es de 500, aquí sería 500 por la gravedad, que es 9,8, y la altura es de 60. Ahí vamos a obtener el trabajo primeramente. 500 por 9,8 por 60. Esto es igual, y esto me da un valor de 294.000. Entonces anotamos esto, 294.000. Esto está en Joule. Esto es el trabajo. Ahora hallamos la potencia. La potencia, reemplazamos aquí el trabajo que recién nos dio 294.000. Entonces todo esto dividimos por el tiempo, que es de 10 segundos. Entonces aquí la potencia va a ser igual. Aquí eliminamos este 0 con este 0 y esto me da
un valor de 29.400. Entonces esto es de 29.400 watts. Esto es la potencia. Como también me pide el rendimiento es igual a la potencia útil sobre la potencia total o la potencia teórica. Por lo tanto, el rendimiento va a ser igual a la potencia útil, que es de 29.400. Entonces aquí 29.400 dividido la potencia teórica, que es de 120.000. Entonces aquí sería 120.000. Y vamos a dividir esto. 29.400 dividimos entre 120.000. 120.000 entonces. Esto me da un valor de 0,24, podemos anotar aquí. Entonces esto sería 0,24. Y esto lo multiplicamos por el 100%. Entonces el rendimiento va a ser igual a 0,24%. Esto me va a dar 24%. Eso sería el rendimiento. El siguiente, con una potencia de 0,2 HP, por lo tanto la potencia es igual a 0,2 HP, se consigue desplazar un objeto de un lugar a otro en 10 segundos. El tiempo entonces 10 segundos. ¿Cuál es el trabajo realizado? Nos pide hallar el trabajo. Entonces esto pasamos en watt, lo multiplicamos por 746. Entonces, para poder pasar en watt, 0,2 por 746, esto me da un valor de 149,2. Por lo tanto, esto es igual a 149,2 watt. Ahí tenemos la potencia en watt. La potencia es igual al trabajo sobre el tiempo. Yo necesito hallar este trabajo. Como el tiempo aquí divide, va a pasar a multiplicar con la potencia. Nos queda así ordenado: trabajo es igual a la potencia por el tiempo. Entonces trabajo es igual, potencia es 149,2 por el tiempo, que es de 10 segundos. Por lo tanto aquí vamos a multiplicar 149,2 por 10. 149,2 por 10. Esto me da un valor de 1492. Entonces anotamos 1492 y esto está en Joule. Esto sería el trabajo. El número 4 nos pide o nos dice: el motor de una grúa eleva con velocidad constante bloques de piedra de 200 kilogramos. Entonces la masa es de 200 kilogramos a una altura de 15 metros. Esto sería aquí 15 metros. Y me da un tiempo de 10 segundos. Determino el rendimiento. Nos pide hallar el rendimiento entonces del motor. Si el catálogo indica que su potencia, la potencia es de 6 caballos vapor, entonces resolvemos eso. Tenemos que la potencia es igual a trabajo sobre tiempo. Entonces hallamos primeramente el trabajo, que es igual al peso por la altura en este caso. Trabajo es igual al peso, que es la masa por la gravedad. Y aquí tenemos la altura entonces. Y reemplazamos. Trabajo va a ser igual a la masa, que es de 200, por la gravedad, que es 9,8, que debemos de conocer. Y la altura es de 15. Por lo tanto aquí sería 15. Trabajo va a ser igual 200 por 9,8 por 15. Esto me da un valor de 29.400. Anotamos entonces 29.400 Joule. Y ahora hallamos la potencia. La potencia va a ser igual entonces al trabajo, que es de 29.400 sobre el tiempo, que es de 10. Entonces la potencia va a ser igual, aquí este 0 con este 0 puedo hacer, y esto me va a dar 2.940 watts. Ahí tengo la potencia. Pero aquí la potencia me da en caballo vapor.
Por lo tanto, esto debo de pasar también en caballo vapor. O pasar en watt. Podemos pasar esto en caballo vapor, entonces dividimos esto por 735. Entonces la potencia va a ser igual 2940 dividido 735. Esto me da 4. Por lo tanto, esto sería aquí 4 caballos vapor. ¿Para qué hacemos esto? Para poder hallar el rendimiento. En las mismas unidades deben estar. Potencia útil sobre potencia total. El rendimiento entonces va a ser igual a la potencia útil, que es de 4, y la potencia total, que es de 6. Entonces, esto vamos a dividir 4 dividido 6. Esto me da un valor de 0,66. Anotamos 0,66 y esto multiplicamos por el 100%. Entonces el rendimiento aquí lo hacemos 0,66 por 100 es igual y me da 66. Por lo tanto, esto es de 66% el rendimiento. Resuelvo el siguiente planteamiento. Un depósito elevado de capacidad 1000 metros cúbicos se llena con agua de un canal situado a 20 metros por debajo de la boca de entrada del agua del depósito. A. Calcula la potencia de la bomba necesaria para llenar el depósito en 15 horas. B. Si en las especificaciones de la bomba escogida se indica que tiene un rendimiento del 75%, ¿qué potencia real deberá tener para que cumpla su función? Entonces extraemos los datos. Me dice que la capacidad es de 1000 metros cúbicos. Lo que tenemos que saber aquí es que un metro cúbico equivale a 1000 litros. Por lo tanto, esto multiplicamos por 1000 para poder saber cuántos litros tenemos. Entonces 1000 por 1000, esto me va a dar 1.000.000, o 1 por 10 a la sexta, es lo mismo. Este 6 indica la cantidad de ceros que tiene. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por lo tanto, esto sería 1 por 10 a la sexta litros. También debemos conocer que la densidad del agua es 1 kilogramo sobre litro. Por lo tanto, esto es lo mismo que 1 por 10 a la sexta kilogramos. Entonces, esto va a ser la masa en este caso. La altura es de 20 metros. Me piden el punto A, hallar la potencia. Me da un tiempo de 15 horas. Esto debe pasar en segundos. Por lo tanto, una hora es 3600 segundos. Esto debo de multiplicar por 3600 para saber cuántos segundos es 15 horas. 15 por 3600. Esto me da un valor de 54.000. Por lo tanto, esto es 54.000 segundos. Después, en el punto B, me dice qué potencia. Me pide hallar la potencia aquí. Si el rendimiento es del 75%. Este 75% dividimos entre 100. Lo que vamos a utilizar entonces es de 0,75. Este valor es lo que vamos a utilizar. Entonces, en el punto A, la potencia es igual al trabajo sobre el tiempo. Podemos hacer en forma directa. Entonces, la potencia va a ser igual al trabajo, que en este caso sería la masa por la gravedad por la altura. Esta masa y gravedad es el peso, y la altura es donde está elevado el agua, a 20 metros me decía. Entonces aquí sobre el tiempo, ¿cuánto vale el tiempo? 54.000, entonces aquí sería 54.000. Entonces la potencia va a ser igual a la masa, que es de 1 por 10 a la sexta, por la gravedad, que es 9,8, y la altura es de 20. Todo esto
sobre 54.000. Entonces hago en la calculadora esto. 1 exponente 6 por 9,8 por 20 dividido 54.000. Entonces esto es igual a 3.629,63, podemos redondear. Entonces anotamos esto: 3.629,63 watts. Entonces ahí tenemos la potencia. En el punto B me pide qué potencia real deberá tener para que cumpla su función. Entonces sabemos nosotros que el rendimiento es igual a la potencia útil sobre la potencia total. Entonces despejamos aquí: potencia total o teórica va a ser la potencia útil sobre el rendimiento. Entonces la potencia total va a ser igual a la potencia útil, que recién hallamos: 3.629,63, todo esto sobre 0,75. Entonces hacemos esto en la calculadora: 3.629,63 dividido 0,75. Esto me da un valor de 4.839,5, podemos utilizar. Entonces anotamos 4.839,5 watts. Esto sería entonces la potencia real que debe tener para que cumpla su función.